Imaginemos por un momento a un artista marcial, Vale. alguien que posee el cinturón negro, o sea, el grado máximo, en dos disciplinas de combate completamente distintas. Ujú. Un experto total. Exacto. Y un luchador que por pura diversión y de forma sistemática se dedica a derrotar a los campeones mundiales de su época. Y dejándolos además en absoluto ridículo sobre el tatami. Ostras, eso ya son palabras mayores, ¿eh? Lo es. Pero, y aquí es donde la historia se vuelve incomprensible, la Federación Oficial se niega rotundamente a otorgarle el rango más alto a nivel profesional. A ver, claro, eso parece el guión de una película sobre un héroe incomprendido, ¿no? Totalmente. Porque además es una situación que desafía toda la lógica competitiva que tenemos asimilada. Quiero decir, asumimos que el talento puro y las victorias directas sobre los mejores del mundo se traducen automáticamente en el máximo reconocimiento oficial. Claro, en un título. Eso es. Y cuando un sistema burocrático ignora esos resultados, bueno, suele haber una historia fascinante detrás. Una fricción entre el individuo y la institución. Pues esa es exactamente la paradoja del protagonista de nuestro análisis a fondo de hoy. Nuestro objetivo en esta inmersión es explorar la vida, la mente y el asombroso legado de Rashid Nesmetdinov. El famoso asesino de gigantes. Así es como se le conoce en los círculos históricos del ajedrez soviético, sí. La misión que tenemos por delante es descubrir cómo una mezcla de tragedia histórica, miseria extrema y, bueno, un dominio casi sobrenatural de la geometría lo convirtieron en el jugador de ataque más fiero, brillante y romántico del siglo XX. Es que es un perfil fascinante. Es un genio absoluto, ¿eh? Alguien que demostró partida a partida que la belleza y el arte sobre el tablero tienen muchísimo más valor que cualquier certificado oficial impreso en un papel. Yo estoy emocionadísima de arrancar con esto. Y yo estoy seguro de que este recorrido nos va a dejar a todos sin palabras. Porque, a ver, el contexto histórico aquí no es un mero telón de fondo decorativo. O sea, es el motor absoluto de su psicología. Ujú. Para entender esa agresividad casi suicida de Nesmetdinov frente al tablero, ese estilo de no dar jamás un paso atrás, es imprescindible analizar de dónde viene. Totalmente. Hablamos de un origen donde cada amanecer era literalmente una cuestión de supervivencia biológica. Pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque los primeros años de su vida son un golpe de realidad brutal. Rashid Giviatovich Nesmetdinov nace el 15 de diciembre de 1912, en Aktubinsk. Lo que hoy es Kazajistán, ¿verdad? Exacto, en lo que hoy es Kazajistán. Proviene de una familia de campesinos de etnia tártara, y el contexto en el que viene al mundo es el del colapso del Imperio ruso, seguido de la revolución y una guerra civil devastadora. Una época oscurísima. Buf, terrible. La tragedia golpea a su familia de inmediato. Sus padres mueren por el agotamiento físico y la hambruna generalizada de la época. Madre mía. Hijos. Rashid se queda huérfano siendo un niño muy pequeño, en medio de la nada. Y claro, la supervivencia infantil en esa región y en esa época pendía de un hilo finísimo. Ya ves. Su salvación llega a través de su hermano mayor, Kavi Nazmi, un personaje que, por cierto, más tarde se convertiría en el poeta nacional de la literatura tártara. Anda, qué curioso. Sí, sí. Pues Kavi logra trasladar a Rashid a un orfanato en la ciudad de Kazán. Y fíjate, lo que resulta profundamente revelador de la psique de Nesmetdinov es cómo describía ese lugar en su edad adulta. A ver. Para él, ese orfanato, que seguramente carecía de las comodidades más básicas y sería un sitio durísimo, no era un lugar deprimente. Lo recordaba como el paraíso. Ostras, claro, es que porque allí le daban de comer todos los días. Exacto. Es un detalle que te encoge el estómago, ¿eh? De hecho, los textos que hemos revisado para preparar esta exploración mencionan que su único recuerdo genuinamente feliz, anterior a la llegada al orfanato, era un momento súper específico. ¿Cuál era? El momento en el que pudo comer un poco de sopa de pescado a orillas del río Volga. Uf, qué duro. O sea, que su único recuerdo feliz de la infancia temprana fuera simplemente llevarse algo caliente a la boca. Así es. Y claro, la conexión entre ese trauma temprano y su estilo de juego es muy directa. Totalmente directa. Cuando el punto de partida de tu existencia es la inanición y la muerte de tu familia, tu umbral para el riesgo cambia radicalmente. Esta miseria forjó lo que en el mundo del ajedrez se bautizó más tarde como el instinto de Rashid sin marcha atrás. Ujú. Me encanta ese concepto. Es que, en su infancia, retroceder o rendirse significaba literalmente morir de hambre. Y trasladado al tablero de madera,
Esa actitud vital se convierte en un rechazo absoluto a ceder la iniciativa. O sea que atacaba siempre. Siempre. Si tenía que quemar sus propias naves y lanzarse a un ataque sin red de seguridad, lo hacía sin dudarlo ni un segundo. Porque, a ver, el miedo a perder unas piececitas de madera no es nada comparado con el miedo a no sobrevivir, ¿sabes? Claro, claro, visto así tiene todo el sentido del mundo. Y es en ese entorno de supervivencia, ya instalado en Kazán, donde descubre su verdadera vocación. En el Palacio de los Pioneros. Exacto. Comienza a frecuentar el Palacio de los Pioneros y aprende a jugar al ajedrez y a las damas de una forma peculiarísima. No cuenta con manuales de aperturas, ni tiene un gran maestro que le guíe o le dé clases particulares. Ujú. Aprende simplemente observando, en silencio, mirando a otros jugadores en los clubes de café. Fíjate en esta analogía. Es como alguien que aprende a hablar un idioma a la perfección, captando todos los acentos y la gramática, simplemente pegando la oreja a la pared de una habitación contigua. Ostras, es una analogía buenísima. Pero, claro, esa analogía funciona hasta cierto punto porque hay una ventaja oculta en ese método de aprendizaje por observación pura. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Al no estar contaminado por la teoría rígida y, digamos, dogmática que dominaba la escuela soviética de la época, desarrolló un sentido táctico muy puro y sumamente original. O sea, ¿no jugaba de manual? Para nada. Su cerebro aprendió a observar patrones geométricos de forma puramente instintiva, sin prejuicios académicos. Y este instinto crudo se manifestó simultáneamente en dos campos de batalla cuadriculados distintos. Y aquí llegamos a un hito que a mí me parece asombroso. Hablamos de un adolescente que con apenas 15 años se inscribe en el torneo de pioneros de Kazán y arrasa sin piedad. ¿Pero arrasar de verdad? 15 victorias en 15 partidas. 15 de 15. Pero la cosa no se detiene ahí. Da el salto a las damas rusas, conocidas como shaski, y demuestra el mismo nivel de dominio aplastante. Es una locura. Y esto nos lleva a una de las anécdotas más increíbles de toda la historia del deporte en la Unión Soviética. Ocurre bastantes años después, en 1949. Una historia que, fíjate, podría parecer un mito urbano, una leyenda inventada, si no estuviera rigurosamente documentada. Cuéntala, cuéntala. A ver, se estaban celebrando las semifinales del Campeonato de Damas de Rusia en su ciudad, en Kazán, y Rashid asistió simplemente como espectador, para pasar el rato. En plan, a mirar las partidas. Exacto. Llevaba aproximadamente 15 años sin competir seriamente en damas, porque, claro, entre medias tuvo la Segunda Guerra Mundial y sus estudios universitarios. Ujú. Pues de pronto, un jugador del torneo no se presenta, deja el cuadro descompensado, un número impar de jugadores, y los organizadores le piden a Rashid que por favor se siente a jugar para hacer bulto y cuadrar los emparejamientos. ¿Y acepta? Sin preparación alguna. O sea, tras década y media sin estudiar teoría de damas. Y no solo se sienta a jugar, ¿eh? Termina invicto, con 12 puntos de 16 posibles, y consigue el título oficial de maestro de damas de la Unión Soviética en ese mismo instante. Madre mía, es que me vuela la cabeza. Pero para rematar la faena, en un alarde de genialidad, inmediatamente después de terminar ese torneo, se va a jugar un torneo oficial de ajedrez y, bueno, lo gana también. Alucinante. Se convierte en el único atleta en toda la historia de la URSS en poseer el título de maestro en ambas disciplinas simultáneamente. Y es que la proeza es titánica por lo que implica a nivel neurológico. A ver, las damas y el ajedrez se juegan en un tablero similar, pero las habilidades cognitivas que exigen se aplican de maneras muy distintas. Claro, son juegos diferentes. En las damas, todas las piezas tienen el mismo rango de movimiento inicial, y el juego se basa en una regla fundamental, que es que las capturas son obligatorias. Ujú. Si puedes comer, tienes que comer. Exacto. Esto genera secuencias forzadas larguísimas, donde un jugador sacrifica una pieza para obligar al rival a moverse a una casilla específica, y así creas una reacción en cadena. ¡Qué interesante! La geometría es totalmente rígida, dictada por líneas diagonales muy precisas. Al dominar las damas a nivel de maestro, el cerebro de Nesmetdinov se recableó. Se preparó para calcular líneas forzadas y visualizar redes de captura que, francamente, son invisibles para un jugador de ajedrez convencional. Lo más irónico de todo esto es que, en el fondo, Rashid sentía cierto desdén por las damas. Sí. Hay una cita que hemos encontrado en la investigación en la que afirmaba, con bastante sorna, por cierto, que las damas no eran más que aburridos finales de torres, porque, y cito textualmente, le faltaban las casillas blancas para poder atacar. Es buenísimo.
Él ansiaba el caos asimétrico del ajedrez, ¿sabes? Con los caballos saltando por ahí, los alfiles cruzando el tablero de punta a punta. Y esa misma rigidez geométrica de las damas que a él tanto le aburría fue, paradójicamente, lo que le otorgó su superpoder en el ajedrez. Claro. O sea, en un tablero de 64 casillas, con piezas que se mueven de formas completamente distintas, él lograba ver las diagonales, los cruces de fuerza y las secuencias de captura obligatoria con la misma claridad prístina que veía en un tablero de damas. O sea, ¿veía el orden dentro del caos? ¿Táctico? Eso es, veía patrones que los demás ni se imaginaban. Sin embargo, a pesar de contar con este cerebro prodigioso, la vida real se cruzaba constantemente en su camino, creando la gran paradoja de su carrera, el ser el genio sin corona. Porque claro, Rashid no se dedicó en exclusiva a mover piezas de madera en un salón climatizado. Para nada. Su vida fue durísima y súper polifacética. Trabajó de fogonero en la ciudad de Odessa, luego fue llamado al frente durante la Segunda Guerra Mundial, combatiendo en primera línea y avanzando con las tropas soviéticas hasta la mismísima toma de Berlín. Un veterano de guerra condecorado, sí. Y además de todo eso, estudió en el Instituto Químico Tecnológico y posteriormente se graduó en Física y Matemáticas por la Universidad de Kazán. Es que hablamos de un hombre con una profundidad intelectual enorme, científico, matemático y superviviente de la contienda más sangrienta del siglo XX. Totalmente. Y su vida personal también refleja esa madurez sosegada, ¿no? Y una profunda modestia en un claro contraste con su fiereza en el tablero. Ujú. Se casó tarde, ya cumplidos los 40 años, con Tamara Ivanovna. Las crónicas la describen como una mujer de un carácter excepcionalmente fuerte. Sí, era maestra, ¿verdad? Exacto, maestra y directora de escuela. Y fíjate, durante largas temporadas fue ella quien sostuvo económicamente a la familia entera. Así es. Vivían en la céntrica calle Bauman de Kazán, pero en un apartamento extremadamente modesto. Las visitas relataban que allí no había lujos de ningún tipo. Ni alfombras persas ni nada. Nada, ni cristalería fina. El único adorno de valor que poseía Tamara era un sencillo collar de amatista. Y bueno, tuvieron un hijo, Iskander, que heredó esa mente analítica privilegiada y se convirtió en un destacado matemático. O sea que Rashid era un hombre de familia, completamente alejado del glamour. Exacto. Pero en el tablero, su currículum es arrollador. Ganó el campeonato de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, escucha bien, en 5 ocasiones. Que es la república más dura y competitiva de toda la Unión Soviética. 5 veces. Y aún así, la Federación nunca, jamás, le concedió el título de Gran Maestro. Se quedó para siempre con el rango inferior, el de Maestro Internacional. Es tremendo. A ver, perdona que te interrumpa, pero es que esto no me cuadra en absoluto. Yo me pongo en la piel de alguien que sigue los resultados deportivos hoy en día, o sea, cualquiera de nosotros. A ver, dime. Si te sientas frente a la élite absoluta, si te enfrentas a los campeones del mundo como Mikhail Tal o Boris Spassky y los destrozas sistemáticamente en el tablero, ¿qué más da lo que diga un documento oficial? Ya. Quiero decir, ¿por qué la maquinaria burocrática del ajedrez seguía bloqueándolo si los resultados de sus masacres estaban ahí sobre la mesa para que todos los vieran? Es absurdo. Entiendo perfectamente la frustración, porque la respuesta a esa injusticia reside en la intersección pura y dura entre la geopolítica y el pragmatismo deportivo. Vale. El primer obstáculo era geográfico y político, el célebre telón de acero. A ver, para obtener las famosas normas o requisitos técnicos que otorgan el título de Gran Maestro, necesitas participar en torneos internacionales cerrados contra otros grandes maestros extranjeros. Ah, claro. Salir del país. Exacto. Y las autoridades deportivas soviéticas rara vez permitían a Neshmetinov viajar fuera del bloque soviético, en parte por temor a las deserciones en Occidente y en parte por un claro favoritismo burocrático hacia los jugadores que residían en las capitales, como Moscú y Leningrado. ¡Qué rabia! Su única gran incursión internacional fue un torneo en Bucarest en 1954, donde quedó segundo, y de hecho fue ahí donde le concedieron el título de maestro internacional. Vale. O sea, el sistema estaba amañado en su contra en cuanto a oportunidades de viajar, pero no ganaba suficientes torneos internos como para que le dieran el título por méritos propios. Y aquí entra el segundo factor, que a mi juicio es mucho más técnico y fascinante, y es su propio estilo de juego. A ver. Yuri Averbach, un gran maestro legendario conocido por su juego posicional muy defensivo y prudente, lo resumió de manera magistral. ¿Qué dijo? Averbach explicó así como:
Si Rashid conseguía el ataque, podía matar a cualquiera, incluido al genio Mikhail Tal. Pero mi puntuación histórica contra él era algo así como 8,5 a medio punto, a mi favor. Madre mía, pero eso es una paliza absoluta. O sea, ¿cómo es posible que arrasara a campeones mundiales, a leyendas, pero se estrellara de esa manera contra Averbach? Porque Averbach entendía a la perfección la psicología del romántico. Como competidor pragmático que era, Averbach se negaba rotundamente a entrar en una pelea a puñetazos. Jugaba a aburrirle. Básicamente. Desde el movimiento 1, cerraba la posición, bloqueaba las cadenas de peones, construía una auténtica fortaleza y no dejaba ni un solo resquicio para el juego táctico activo, que es donde Rashid brillaba. Y claro, Rashid se desesperaba. Nesmetdinov, en su búsqueda imperiosa de la belleza, de la asimetría y de la complicación táctica, se impacientaba profundamente en esas posiciones cerradas y lentas. Terminaba estropeando su propia estructura al forzar ataques que, objetivamente, no funcionaban. Prefería perder atacando. Exacto. Prefería arriesgarse a perder antes que jugar una partida aburrida de maniobras posicionales durante 6 horas. Esa es la verdadera tragedia del artista frente al competidor pragmático, que solo busca acumular puntos burocráticos. Entonces, claro, para comprender por qué la falta del título oficial de Gran Maestro es un detalle menor al juzgar su grandeza histórica, tenemos que adentrarnos en la mecánica de sus obras maestras. Sus famosas inmortales. Las partidas inmortales, sí. Porque Nesmetdinov se ganó a pulso el apodo de asesino de gigantes. O sea, mantenía un récord positivo contra los campeones del mundo de estilo agresivo. Danos datos. A Mikhail Tal, conocido como el mago de Riga, casi nada. Le ganaba por un contundente 3-1. Y también infligió derrotas espectaculares a Boris Spassky. Y para valorar la magnitud real de estas hazañas, creo que debemos hablar un momentito de matemáticas puras, muy rápido. Venga, matemáticas del ajedrez. En el ajedrez clásico, a cada pieza se le asigna un valor numérico para evaluar quién va ganando materialmente. Un peón vale 1 punto, un caballo o un alfil valen 3 puntos, una torre vale 5. Y la dama, la pieza con mayor movilidad y poder letal de todo el juego, valen 9 puntos. Perder la dama sin recibir a cambio un jaque mate casi inmediato o una ventaja material abrumadora equivale a perder la partida en el 99% de los casos. O sea, es un suicidio. Totalmente. Pues sabiendo esto, analicemos su partida inmortal contra el gigante teórico Lev Polugayevsky, disputada en la ciudad de Sochi en 1958. Uf, esa partida. Esa partida es de una tensión insoportable. En el movimiento 24, Nesmetdinov hace algo sencillamente impensable. Entrega su dama. Su pieza de 9 puntos. Exacto. La expone completamente en el centro del tablero, en la casilla F4, para que se la capturen. Y, mira, esta jugada me recuerda a un músico de jazz que, en mitad del concierto más importante de su vida, decide romper la partitura y empezar a improvisar a lo loco. Total. No sabe exactamente qué nota va a tocar dentro de 3 compases ni cómo va a resolver la melodía, pero confía ciegamente, por puro instinto, en que el acorde final que encuentre va a ser sencillamente perfecto. Es que esa metáfora captura exactamente a la esencia de la jugada. Polugayevsky, al ver que Nesmetdinov le entregaba a la reina de esa forma tan descarada, se quedó petrificado en la silla. ¿Normal? Yo también me quedaría así. Confesaría más tarde que, en el mismo instante en que vio el sacrificio en F4, supo que iba a perder. Y supo que esa partida daría la vuelta al mundo. ¡Qué fuerte! A ver, Nesmetdinov no podía calcular matemáticamente todas las variantes hasta el jaque mate, porque el cerebro humano literalmente no tiene esa capacidad de procesamiento. Se guió por pura intuición espacial. Sabía que funcionaría. Sabía que al entregar la dama, las defensas alrededor del rey de Polugayevsky iban a colapsar. Y lo fascinante, y esto es para mí lo mejor de la historia, es que tuvieron que pasar décadas. Décadas y la guibadá de motores de inteligencia artificial superpotentes para que los ordenadores lograran confirmar que el sacrificio instintivo de Nesmetdinov era, analítica y matemáticamente, la jugada perfecta. ¡Qué barbaridad! O sea, la intuición humana adelantándose a la inteligencia artificial de décadas después. Y bueno, luego tenemos la partida contra Oleg Chernikov en Rostov en 1962. Ahí también sacrifica a su dama, pero la mecánica es completamente distinta. A ver, cuéntanos. Entrega la dama a cambio de un alfil y un caballo. Según las matemáticas que nos acabas de explicar, entrega 9 puntos y recibe 6.
pierde material. Pierde 3 puntos enteros, sí. Pero lo asombroso es que no es un sacrificio explosivo para dar jaque mate en 3 jugadas rodeado de fuegos artificiales, ¿sabes? No, no. Es lo que llaman un sacrificio posicional. Lo hace simplemente para paralizar al rival. Exactamente. Y aquí es donde su comprensión de la geometría brilla de una forma deslumbrante. Porque uno se pregunta, ¿cómo puede ser que 2 piezas menores dominen a una reina entera? Claro, parece ilógico. Pues, en las posiciones cerradas, cuando los peones de ambos bandos se entrelazan y bloquean el centro del tablero, la dama pierde todo su poder. La dama necesita grandes columnas y diagonales abiertas para moverse y hacer daño. Ujú. Si el tablero está bloqueado por peones, una dama se convierte en un prisionero de lujo, incapaz de maniobrar. En cambio, el caballo es la única pieza capaz de saltar por encima de los peones. Ah, amigo, ahí está el truco. Al realizar este sacrificio posicional, Neshmetdinov inmovilizó por completo la estructura de Chernikov, demostrando que el valor de una pieza no reside en su puntuación teórica de 9 puntos, sino en el control espacial real que ejerce en ese instante específico de la partida. Ese nivel de comprensión profunda que desafiaba todos los dogmas de la época, lógicamente aterrorizaba a la élite soviética, rompía todos los paradigmas clásicos sobre la acumulación pasiva de pequeñas ventajas. Se le rompía los esquemas por completo. Esa magia le otorgó un estatus de leyenda viva entre sus propios rivales. No lo veían como a un competidor más de un torneo, lo miraban casi como un hechicero, alguien capaz de alterar las leyes de la física en el tablero. Es que el respeto que le profesaba la élite era absoluto. Y fíjate, nadie lo admiraba más que el propio Mikhail Tal. Es que lo de Tal es para enmarcar. Totalmente. Después de ser aplastado por Neshmetdinov en una partida brillante en 1961, Tal, que venía de ser campeón del mundo indiscutible. O sea, la cima de la cima. Pues, lejos de enfadarse por la derrota, declaró a la prensa que ese día, el día de su estrepitosa derrota, había sido, cito, el día más feliz de su vida. ¿Te imaginas a un deportista de élite hoy diciendo eso tras una paliza? Es impensable. Pero el motivo, él sentía que había tenido el enorme honor de ser coautor de una obra de arte imperecedera. Tal nivel de veneración le tenía que el mismísimo Mikhail Tal lo contrató personalmente como su entrenador y analista principal. Para prepararle. Exacto, para preparar su asalto al Campeonato Mundial de 1960 contra el metódico Botvinnik. Necesitaba la visión salvaje de Rashid. Y las citas históricas de los grandes maestros sobre él son asombrosas y completamente unánimes, ¿eh? Tal afirmó de forma rotunda: nadie ve combinaciones como Nesmetdinov. Nadie. David Bronstein lo calificaba abiertamente de virtuoso. Garry Kasparov, Víctor Korchnoi, todos lo estudiaron a fondo. Era, en esencia, el gran faro del ajedrez romántico, en una era que estaba dominada por la ciencia, el método analítico estricto y, bueno, la frialdad burocrática del Estado soviético. Pero claro, como ocurre con muchísimos genios del romanticismo, poseía un innegable lado bohemio y muy rebelde. O sea, no podemos analizar su figura de forma completa sin mencionar el famosísimo incidente de Bakú. Buf, es que esta anécdota es buenísima. Ocurrió durante unas semifinales del campeonato soviético. Neshmetdinov, junto a sus colegas y grandes maestros Radmir Kolmov y Vitaly Tarasov, decidieron que la inmensa tensión psicológica del ajedrez requería, una vía de escape. Necesitaban desconectar, ¿no? Exacto. Y optaron por salir de fiesta, pero una fiesta que adquirió unas proporciones estratosféricas. Ya te digo, las crónicas de la época son bastante gráficas al respecto. Básicamente se comportaron literalmente como si fueran estrellas de rock de gira por los hoteles. Tal cual. Trataron las habitaciones del hotel con cero respeto, llegando al extremo de lanzar vajilla, platos y hasta muebles por la ventana en mitad de la noche. En pleno campeonato. En pleno campeonato. Y a ver, en el contexto de la estricta y puritana Unión Soviética de la época, esto no fue una simple gamberrada de jóvenes. Fue un escándalo de dimensiones mayúsculas. El Comité de Deportes del Estado intervino de inmediato con mano dura. Y tanto que hubo mano dura, las represalias fueron severísimas, a Kolmov y Tarasov los suspendieron de la competición oficial durante un año entero. Un año sin jugar. Y peor aún, le retiraron el sueldo del Estado, lo que en aquel entonces equivalía prácticamente a la ruina profesional y personal. ¡Ostras! Sin embargo, aquí viene lo curioso. Neshmetdinov logró salvarse de la purga, conservó su estipendio mensual y su estatus. ¿Y cómo se libró?
Las investigaciones apuntan a que su condición de miembro leal del Partido Comunista, sumado a que tenía un estatus intocable como héroe cultural en Tartaristán, funcionó como una especie de escudo protector. Un escudo impenetrable frente a los castigos de los burócratas en Moscú. Qué suerte tuvo ahí, la verdad. Bueno, tras ese estallido de rebeldía en Bakú, su vida fue adquiriendo un tono mucho más sosegado, más familiar. Se centró en su esposa Tamara, en su hijo Iskander y en su labor como entrenador, mentor y un verdadero embajador del deporte en su región. Dejó un gran legado escrito, de hecho. Cierto, llegó a escribir el primer manual de ajedrez publicado íntegramente en lengua tártara. Y así llegamos a sus últimos días. Rashid Nechmetdinov fallece el 3 de junio de 1974 en un hospital de Kazán. Una pérdida enorme. Y el detalle que resume su pasión incombustible es que, fíjate, incluso postrado en la cama del hospital, en sus últimos días de vida, seguía llamando por teléfono a la redacción de un periódico local. ¿Para qué? Para dictar los movimientos de una partida interactiva que jugaba a distancia con los lectores del periódico. O sea, mantuvo su mente en el tablero hasta su último aliento. Es que es poético. Y el impacto de su pérdida fue inmenso en la región. Su funeral no fue, digamos, una simple despedida familiar o privada. Se convirtió en un verdadero evento de duelo nacional. Acudió muchísima gente. Fue enterrado en el histórico cementerio Arskoe de Kazán, que es un lugar reservado exclusivamente para las figuras culturales e históricas más importantes de la zona. Un gran honor, sin duda. Y hoy en día, la memoria de su legado sigue completamente intacta. La principal escuela de ajedrez de Kazán lleva su nombre y se dedica a formar a nuevas generaciones bajo su inquebrantable espíritu ofensivo. Bien, pues después de recorrer toda esta trayectoria vital tan fascinante, ¿qué podemos extraer de la figura de Rashid Nechmetdinov? A ver, ¿tú qué conclusión sacas? Pues si hacemos un balance, está claro que no fue el jugador que acumuló más trofeos oficiales en sus vitrinas. Y, por supuesto, nunca logró que la burocracia le imprimiera ese ansiado título de gran maestro. Pero encarnó algo infinitamente más profundo y duradero. Representó la victoria absoluta del espíritu humano, de la intuición y de la belleza estética, por encima del cálculo frío, seguro y puramente pragmático. Exactamente, estoy 100% de acuerdo contigo. Vimos a un niño huérfano de la estepa que experimentó el nivel más extremo de miseria y de hambre. Sí. Y que, en lugar de dejarse consumir por ese entorno brutal, logró transformar todo ese trauma, toda esa necesidad instintiva de supervivencia, en pura poesía geométrica manifestada en 64 casillas. Es precioso visto así. Sus partidas son el testamento de que, en ocasiones, el asalto intuitivo, casi irracional, tiene la capacidad de doblegar a la lógica defensiva más perfecta. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja una reflexión final ineludible para cualquiera que se detenga a analizar el mundo competitivo actual. ¿Cuál sería esa reflexión? Pues pensemos que hoy vivimos plenamente inmersos en la era de los motores de inteligencia artificial, entes informáticos como Stockfish o AlphaZero que evalúan posiciones con una fría precisión matemática, que castigan sin piedad el más mínimo error de cálculo humano y que, de alguna manera, dictan que el ajedrez perfecto es gélido e impecable. Es verdad, la máquina manda ahora. Entonces, si Rashid Nechmetdinov verá nacido en nuestra época, en esta dictadura de la perfección algorítmica, ¿habría encontrado espacio para florecer su caos intuitivo y su genialidad romántica? Es una gran pregunta. O por el contrario, la tiranía de la máquina, con sus frías evaluaciones numéricas, habría aplastado al último gran artista antes de que pudiera siquiera atreverse a sacrificar a su primera dama. Y con la imagen de este luchador incombustible, el hombre de los 2 cinturones negros que jamás dio un paso atrás, cerramos nuestra inmersión y nuestro análisis a fondo de hoy. Aprendí a mirar el mundo desde un plato vacío, desde ventanas cubiertas de hielo y zapatos que no conocían el verano. Había niños soñando con pan, yo soñaba con incendios blancos y negros sobre una mesa rota.
enseñó a caer despacio. La vida me empujó de golpe contra el invierno. Y desde entonces solo entendí una forma de estar vivo: arriesgarlo todo, porque el miedo juega lento. Pero yo nunca supe esperar. Déjame romper el cielo, aunque me quede sin nada. Déjame entregar la dama, si el alma todavía canta. Yo no vine a defenderme, vine a abrir heridas en la noche. Algunos hombres buscan refugio. Yo aprendí a convertir el dolor en luz. Las manos me olían a metal, humo y cansancio, mientras otros estudiaban libros elegantes. Yo estudiaba silencios. Podía escuchar el temblor detrás de una respiración, el instante exacto donde el miedo cambia de lado. Entonces sonreía y dejaba caer una pieza, como quien lanza el corazón desde un acantilado. Me dijeron: la belleza no sirve para ganar, pero yo vi hombres temblar frente a una chispa. Vi ojos apagados volver a encenderse cuando todo parecía perdido. Y entendí algo: a veces un sacrificio es la forma más pura de permanecer vivo. Déjame romper el cielo, aunque nadie diga mi nombre. Déjame arder completo antes de volverme sombra. Si voy a caer, que sea dejando fuego en la memoria de alguien, porque hay derrotas vacías y hay hombres que convierten la ruina en arte. Todavía escucho las piezas cuando la ciudad se duerme, como pasos pequeños sobre nieve antigua. Y en cada sacrificio vuelvo a encontrar al niño que sobrevivió, imaginando belleza en medio del frío. I learned to look at the world through an empty plate, through windows covered in frost, and shoes that never knew summer. Some children dreamed of bread, I dreamed of black and white fires on a broken table. No one taught me how to fall slowly. Life threw me hard against the winter. And ever since then, I only understood one way to stay alive: risk everything, because fear moves slowly. But I never learned how to wait. Let me tear open the sky, even if I'm left with nothing.
defend myself. I came to carve wounds into the night. Some men search for shelter. I learned to turn pain into light. My hands smell of metal, smoke and exhaustion, while others studied elegant books. I studied silence. I could hear the trembling behind a single breath, the exact moment when fear changes sides. Then I smiled, And let a piece fall, like someone throwing his heart from the edge of a cliff. they told me beauty is useless if you want to win. But I saw Men tremble before a spark. I saw faded eyes catch fire again, when everything seemed lost. and I understood something. Sometimes Sacrifice is the purest way to remain alive. Let me tear open the sky, even if nobody remembers my name. let me burn completely Before I become a shadow. if I'm gonna fall, let it be while leaving fire inside somebody's memory. Because some defeats are empty. And some men turn ruin into art. I still hear the pieces, When the city falls asleep like small footsteps. over ancient snow, And in every sacrifice, I find again the child who survived by imagining beauty in the middle of the cold. Ho imparato a guardare il mondo da un piatto vuoto, da finestre coperte di ghiaccio e scarpe che non hanno mai conosciuto l'estate. C'erano bambini che sognavano il pane, io sognavo incendi bianchi e neri sopra un tavolo rotto. Nessuno mi ha insegnato a cadere lentamente, la vita mi ha scagliato contro l'inverno ed allora ho capito un solo modo di restare vivo: rischiare tutto, perché la paura si muove lentamente, ma io non ho mai saputo aspettare. Lasciami squarciare il cielo, anche se non mi resterà niente. Lasciami sacrificare la regina, se l'anima canta ancora.
Sono venuto qui per difendermi, sono venuto ad aprire ferite nella notte. Alcuni uomini cercano rifugio, io ho imparato a trasformare il dolore in luce. Le mie mani odoravano di metallo, fumo e stanchezza, mentre gli altri studiavano libri eleganti. Io studiavo il silenzio, potevo sentire il tremore dietro un respiro, l'istante preciso in cui la paura cambia lato. Allora sorridevo e lasciavo cadere un pezzo, come chi lancia il proprio cuore da un precipizio. Mi dicevano, la bellezza non serve a vincere, ma io ho visto uomini tremare davanti a una scintilla. Ho visto occhi spenti tornare a bruciare quando tutto sembrava perduto. E ho capito una cosa, a volte il sacrificio è il modo più puro di restare vivi. Lasciami squarciare il cielo, anche se nessuno ricorderà il mio nome. Lasciami bruciare completamente prima di diventare un'ombra. Se devo cadere che sia lasciando fuoco nella memoria di qualcuno, perché esistono sconfitte vuote ed esistono uomini che trasformano la rovina in arte. Sento ancora i pezzi quando la città si addormenta, come piccoli passi sulla neve antica. In ogni sacrificio ritrovo ancora il bambino che è sopravvissuto, immaginando bellezza nel mezzo del freddo. La habitación huele a alcohol, ceniza vieja y flores cansadas. La nieve golpea suave del otro lado del vidrio. Y por primera vez en muchos años, mis manos ya no tiemblan por el reloj. Tengo la piel tan fina, puedo sentir el frío entrando despacio por mis huesos. Las noches aquí suenan igual que los inviernos de mi infancia, largos, hambrientos, silenciosos. A veces cierro los ojos y vuelvo a ver con los zapatos abiertos, mirando humo salir de las fábricas, como si el cielo estuviera ardiendo. Nadie abrazaba mucho en esos años, el amor sobrevivía escondido como una vela pequeña debajo del viento. Y aún así yo encontraba belleza que algunas personas aprenden a vivir despacio. Yo no, yo aprendí a vivir como arde un fósforo en medio de la oscuridad. La
vida hermosa y sabiendo que el fuego siempre cuesta algo. Todavía recuerdo sus manos, las de ella, calientes incluso en diciembre. Recuerdo cómo acomodaba mi abrigo cuando volvía tarde, oliendo a tabaco fuerte, a trenes, a derrota, a gloria pequeña de provincias. Nunca entendió del todo por qué entregaba mis piezas, como si estuviera regalando partes del alma. Pero me miraba como se mira un hombre herido que no sabe regresar a casa. Y eso era amor. Mi hijo dormía mientras yo analizaba posiciones bajo una lámpara amarilla. Afuera el mundo hablaba de banderas, de guerras, de sistemas, de hombres importantes. Pero yo solo pensaba en cómo explicarle un día que hay batallas que no se ganan sobreviviendo. Durante la guerra vi ojos vacíos, vi jóvenes desaparecer antes de aprender a afeitarse. Vi el miedo pegado a la piel como barro mojado y entendí que la vida puede quitarte todo, menos la forma en que decides arder. Ahora escucho mis pulmones como papel rompiéndose lentamente. Y aún así, si pudiera volver atrás, volvería a sacrificar la dama, volvería a elegir el vértigo antes que una existencia tranquila. Porque hubo noches donde una sola jugada hermosa me salvó del dolor de estar vivo. No fui un hombre perfecto, fumé demasiado, perdí demasiado, amé con las manos llenas de cicatrices. Pero cada vez que el mundo intentó volverme piedra, yo respondí creando belleza, aunque durara segundos, aunque nadie recordara mi nombre, porque al final la vida no era el trofeo, ni los aplausos, ni las fotografías amarillas. Era ella dormida junto a la ventana, era mi hijo respirando en la noche, era el sonido de las piezas cayendo despacio, como nieve sobre madera. La enfermera cree que estoy dormido, pero todavía veo el tablero. Todavía escucho el reloj. Y en algún lugar, muy lejos de esta habitación blanca, un niño huérfano vuelve a sonreír antes de incendiar el mundo con sus propias manos. The room smells of alcohol, old ashes, and tired flowers. Snow taps softly against the other side of the glass. And for the first time in many years, my hands no longer tremble because of the clock. My
skin has grown so thin, I can feel the cold slowly entering my bones. The nights here sound just like the winters of my childhood, long, hungry, silent. Sometimes I close my eyes and see that little boy again, with his shoes torn open, watching smoke rise from factories, as if the sky itself were burning. People did not hold each other much in those years. Love survived hidden like a tiny candle beneath the wind. And even then, I still found beauty in a worn-out boy, in an impossible combination, in the exact moment when fear breaks apart. Because some people learn how to live slowly. I never did. I learned to live like a match burning in the middle of darkness, fast, beautiful, and knowing that fire always costs something. I still remember her hands, warm even in December. I remember the way she fixed my coat when I came home late, smelling of strong tobacco, of trays of defeat, of small provincial glory. She never fully understood why I gave away my pieces, as if I were giving away parts of my soul. But she looked at me the way one looks at a wounded man who no longer knows how to return home. And that was love. My son slept while I studied positions beneath a yellow lamp. Outside, the world spoke of flags, of wars, of systems, of important men. But all I could think about was how to explain to him someday that there are battles you do not win by surviving. During the war, I saw empty eyes, I saw young men disappear before learning how to shave. I saw fear stuck to the skin like wet mud, and I understood that life can take everything from you except the way you choose to burn. Now I hear my lungs like paper slowly tearing apart. And even so, if I could go back, I would sacrifice the queen again. I would choose the vertigo over a peaceful existence, because there were nights when one single beautiful move saved me from the pain of being alive. I was not a perfect man. I smoked too much, I lost too much. I loved with hands full of scars, but every time the world tried to turn me into stone, I answered by creating beauty, even if it lasted only seconds, even if nobody remembered my name. Because in the end, life was never the trophy, nor the applause, nor the yellowed photographs. It was her sleeping beside the window. It was my son breathing in the night. It was the sound of pieces
house thinks I am asleep, but I still see the board, I still hear the clock. And somewhere far away from this white room, an orphan child smiles once again before setting the world on fire with his own hand.